sin igual, tú eres digno de alabar, más fuerte, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, cuán hermoso, hermoso nombre, digno de alabar, Cristo, mi Cristo, nombre sin igual, tú eres digno de alabar. Aleluya, qué hermoso eres, Dios. Dale un fuerte aplauso a nuestro Rey de Gloria. Quiero que ahí donde estás tomes asiento, amén. ¿Cuántos vinieron listos para escuchar una palabra de parte del Señor? Es un placer, es un honor estar aquí con ustedes. Es hermoso cuando venimos expectantes, ¿verdad? A la casa de Dios. No solamente venimos porque queremos algo específico del Señor, sino porque venimos con esas ganas, con esa actitud de decir: Señor, ¿qué tienes hoy para mí? Señor, ¿qué palabra tengo que escuchar en el día de hoy? Señor, ¿qué tengo que cambiar en mi vida para que tú puedas fluir en mí? Amén. Así que yo no sé tú, pero yo estoy alegre, estoy gozosa. Así que vamos directo a la palabra, ¿verdad? Y dice ahí en la palabra, dice, si me pueden buscar allá en multimedia, Segunda de Crónicas. ¿Lo tienen allá? Sí, el que te mandé por ahí. Ajá, empezamos allá. Dice el versículo 11: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gracias, Señor, porque hemos leído tu palabra. Señor, sabemos que tu palabra es viva y eficaz. Señor, en este momento nos disponemos, abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, para que tú puedas hablar a cada uno de nosotros. Tú sabes lo que nuestro corazón necesita. Y no queremos ser oidores olvidadizos, sino que queremos que tu palabra sea rema en nuestra vida. Señor, que podamos llevar en práctica, Señor, lo que tú quieres de nosotros. Así que estamos listos, Señor. No hay entretenimiento, sino que nos enfocamos en ti, en tu palabra, en quién tú eres, en tu presencia, en tu nombre, en tu poder, Señor. Y haz lo que quieras en este lugar. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén, amén, amén. Y es hermoso esta versión, esta parte de la Biblia me encanta, porque fíjense cómo empieza diciendo: yendo Jesús a Jerusalén. Y como todos sabemos, Jesús era un caminante. Jesús, su ministerio no era de un lugar. El Señor se movía en todas partes. Él sabía que había una necesidad en cada esquina, en cada lugar donde él podía ir. Él iba y él no se estaba tranquilo, ¿verdad? El Señor no podía estar mucho tiempo en un lugar. Y yo no sé si ustedes así, pero hay personas que yo conozco que son muy tranquilas, necesitan que estar en un lugar y después ir para el otro y después hacer esto en un lugar. Y el Señor, yo creo que el Señor era así. No era que era ansioso, sino que Él sabía la necesidad que había, ¿verdad? En ese lugar donde él estaba, y él quería ir hacia donde estaba la necesidad. No solamente las personas venían a él, sino que él iba hacia donde estaba la necesidad. Y la historia de Jesús es diferente a la de nosotros. ¿Por qué? Porque él en ese camino se iba encontrando con diferentes personas, diferentes experiencias, diferentes caminos, ¿verdad? Y a veces nosotros somos así, caminamos, nos encontramos con personas que a lo mejor
tienen una enfermedad, personas necesitadas espiritualmente, personas que necesitan una palabra de Dios. Y nuestra historia, ¿verdad? Nuestra vida se enriquece con la vida de los demás. ¿Por qué? Porque cuando nosotros compartimos nuestros triunfos, compartimos nuestros dolores, ¿verdad? Nuestros sentimientos, ¿qué pasa? Que nos sentimos mejor, porque de eso se trata la iglesia. Se trata de que seamos uno en Cristo. Como seguimos a uno, entonces como una iglesia estamos ahí para levantarnos, estamos para orar por los unos a otros, ¿verdad? Entonces Jesús era así, Él estaba rodeado de personas y siempre que Él iba a un lugar cambiaba la atmósfera y cambiaba la vida de los que le rodean, y así es como debemos nosotros estar, ¿verdad? Y entonces el Señor en su camino, Él nos enseña, predica, Él anuncia, ¿verdad?, las buenas nuevas de salvación del reino de Dios. Y en ese camino Él cura personas, Él sana a los enfermos, Él le devuelve la vista a los ciegos. Si leemos la palabra podemos ver todos esos milagros de Jesús y entendemos que el Señor era absolutamente impresionante, ¿verdad? Y en estas acciones que vemos de Jesús, el Señor nos modela como nosotros debemos vivir como cristianos, como hijos de Dios, como creyentes. Porque a veces leemos la Biblia y decimos: ay, qué lindo, wow, Señor, grande, qué bueno, qué grande era, Señor, wow, impresionante. Y creemos que nosotros no tenemos que también vivir así y actuar de esa manera. No es solamente leer la palabra como si fuera un libro majestuoso, una cosa, no. El Señor nos modela nuestro estilo de vida y lo que Él hizo, ¿verdad?, de sanar a los enfermos, de estar ahí para los necesitados. Eso es lo que nosotros también debemos hacer. Eso es lo que Él requiere de nosotros como seguidores. Entonces, partiendo de ahí, dice el versículo 12: y al entrar en una aldea, les salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. A ver, la lepra es una enfermedad en la piel que causa unas lesiones visibles, horribles, es muy doloroso. Estamos hablando que es por toda la piel, son unas lesiones muy grandes que duelen, que pican, es una enfermedad horrible, ¿verdad? Y en aquel tiempo esta enfermedad era considerada como un castigo, ¿verdad?, del pecado. Entonces era una enfermedad muy temible. ¿Por qué? Porque era una enfermedad donde los que la tenían que estar aislados. Era una enfermedad de aislamiento, ¿verdad? Entonces dice que se pararon de lejos. ¿Y por qué se pararon de lejos? Porque era muy contagiosa. Las personas que la tenían no podían acercarse a la gente, porque ellos incluso tenían que mostrarse que la gente no se le podía acercar, porque sus ropas estaban rasgadas, hedían, ¿verdad? Cuando usted tiene lesiones así y todos los fluidos, ¿verdad?, cuando la piel está herida, huele un poco. Entonces usted imagínese por toda la piel completamente destrozada, sucios. En una esquina vemos varias personas en la Biblia que fueron leprosos y que estaban tirados por ahí en una esquina. Y a veces somos nosotros así también con los indigentes y con las personas que vemos en la calle, y nos ponemos a juzgar y decimos: ahí está en la droga, ahí en una esquina, nadie lo mandó, ¿verdad? Porque a veces somos así y decimos: nadie lo mandó a estar ahí, si con tanto trabajo que hay, ¿por qué no va y se busca un trabajo? ¿Por qué están ahí pidiendo dinero si lo va a coger para la droga? Y así somos a veces. Imagínese usted en ese tiempo, un leproso era como que lo peor de la comunidad, ¿verdad? Tenían que estar ahí y la gente los veía así de lejito, como que Ahora usted imagínese 10 leprosos que vienen al encuentro con Jesús. Entonces seguimos leyendo en versículo 13: y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Dice que Él los vio. Pare ahí a analizar. Que Jesús los vio. Usted nuevamente, imagínese esa escena. Eran 10 leprosos. La gente, me imagino, que se echaba hacia un lado y decía: esta gente apesta,
¿sabe? Me imagino la actitud incluso como que, y en una esquina tirados ahí con la ropa sucia, pero dice que Él los vio. Yo no sé usted, pero a mí a veces me cuesta un poquito como que caer en la realidad de que Dios me ve. A veces nosotros nos sentimos tan sucios, nos sentimos tan indignos, caemos 1000 veces en cosas que le hemos dicho al Señor que no vamos a caer de nuevo. Nuestra mente es un lugar poderoso porque anda ahí corriendo. Tantos malos pensamientos. Miramos a alguien que no nos cae bien y enseguida ahí, ¿verdad? Sale la carne y decimos, no, es que este me hizo tal cosa y tenemos esa actitud, ¿verdad? Y se nos olvida que Dios nos ve. O sea, el Dios creador del universo, creador de todo lo que existe, creador de todo, me ve a mí. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Porque es que a veces nos metemos tanto acá que se nos olvida la realidad de lo que Dios creó. Y es que Dios te pensó, pero de tal manera que te dio un propósito tan grande en su reino para que tú cambiaras la historia de tu generación. Yo no sé si tú entiendes el poder de lo que Dios hizo contigo. Es que no fuiste creado por casualidad. Él te pensó, te moldeó, se sentó y dijo, voy a crearlo porque hay algo que está en él que yo necesito. Hay algo que está en él que su generación necesita y tiene que cambiar la historia de su generación. Dios te pensó y Dios te ve. Él te ve. Y es que la mirada de Jesús es sin dudas diferente a la mirada de los sacerdotes que estaban allá, porque dice que estaban rodeados, ahí habían los sacerdotes de la comunidad y de la ley. Y dice que Jesús los vio realmente como eran. Los sacerdotes en ese tiempo, ahora vamos a hablar un poquito de lo que era la lepra en ese tiempo, ¿verdad? Pero los sacerdotes los miraban como si fueran muertos en vida. O sea, ahí no había propósito, ahí no había nada, ahí no había nada, ¿sabe? Eran muertos en vida, ni les hacían caso. No podían acercarse a la gente, no podían entrar a la sinagoga, no podían hacer nada, eran muertos en vida. Pero Jesús representa el Dios que nos ve, ese Dios que nos mira con compasión, que nos mira con amor, que nos mira con agrado. Dios nos mira con agrado. A veces hacemos cosas que sentimos que no, pero aún así el Señor nos ve y ve lo que está en nuestro corazón. No está viendo tu pelo, no está viendo lo flaca o lo gorda que eres, no está viendo las estrías que puedas tener, no está viendo el propósito que Él creó, está viendo la persona que trajo al mundo para que pueda ser la diferencia. Tienes que creerlo en esta mañana. Dios te ve, no importa lo que hayas hecho, solo cree que si Él te trajo aquí, que si todavía estás en pie, es porque tienes algo que hacer en este mundo. Amén. Así que seguimos leyendo en el versículo 14. Id, mostraos a los sacerdotes. ¿Y por qué tenían? Ahí es donde vamos a hablar. ¿Por qué tenían que mostrar a los sacerdotes? ¿Y qué pasa? Que en esa época, ¿verdad? En la comunidad judía de ese tiempo, los leprosos debían ser declarados impuros por un sacerdote. O sea, era como que ellos se tenían que registrar y decir, yo soy leproso, yo no puedo. ¿Sabes? Básicamente ellos sabían los leprosos que habían en ese tiempo. ¿Y qué pasa? Que los leprosos no podían ir a la sinagoga, no podían escuchar a Jesús, ¿verdad? La voz, no podían acercarse a la gente. Entonces los sacerdotes eran los que los declaraban impuros. Entonces normalmente cuando dice id, mostraos a los sacerdotes, ya que los sacerdotes sabían que ellos tenían una enfermedad visible. Normalmente cuando ellos se tenían que ir hacia donde estaban los sacerdotes era porque tenían ya que estar limpios. O sea, físicamente, si yo voy a donde está el sacerdote es porque yo conozco, ¿verdad?, la ley y sé que no me puedo acercar si estoy sucio, no me puedo acercar si estoy enfermo, no me puedo acercar si hiedo. Pero dice que Jesús les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. O sea, estamos hablando de que estaban enfermos,
y el Señor les dice, id. Y dice que ellos empezaron a caminar hacia donde estaban los sacerdotes. O sea, es que quiero que entienda. Ahora usted mire la fe de esos 10 leprosos. Ellos ya habían escuchado acerca de Jesús. Ellos ya sabían que Jesús sanaba. Ellos sabían que Jesús hacía milagros. Ellos sabían la fama que tenía Jesús en ese tiempo. Pero ellos no fue que fueron sanos o limpiados, como dice. No fue que fueron limpiados y después fueron hacia donde estaban los sacerdotes. No, ellos escucharon el command. Escucharon como que cuando el Señor les dijo, id. Y ellos dicen que automáticamente empezaron a caminar hacia los sacerdotes. Y en el camino fue que fueron sanados. Ahora usted escucha qué poderoso está eso. Fueron limpios en el camino. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, versículo 15, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Este hombre tuvo una actitud de adoración. A veces decimos, no, es que si yo no canto, yo no puedo adorar. Es que yo siento que algo no fluye, algo no. Si yo no sé cantar, yo no puedo. Yo pongo la música, pongo la adoración y no puedo adorar porque es que no sé cantar, es que no. De eso no se trata. Miren, vamos a leer nuevamente. Versículo 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y dice que volvió glorificando a Dios en gran voz. Eso es adoración. Adoración es derramarte, que tu vida sea un altar de adoración. Que tu vida sea levantarte por la mañana y decirle, Señor, aquí estoy. Señor, gracias por este día. Señor, tú eres hermoso, tú eres magnífico. Señor, mi voz, no me diste una voz para cantar, pero yo te adoro con mi vida. Te adoro con mis decisiones, te adoro con cada paso que doy. Señor, glorifico tu nombre, exalto tu nombre. Esto es adorar. Y ahora allí dice, entonces uno de ellos, pregunto, ¿cuántos leprosos fueron al encuentro de Jesús? 10. ¿Y cuántos regresaron? Regresaron 1 de 10. Uno solo de 10. Y, o sea, 10, si usted se pone a mirar el cuadro ese, los 10 pidieron al Señor misericordia. Ellos entendían delante de quién ellos estaban. Ellos estaban unidos por el mismo dolor. Fíjese usted. Estaban unidos por el mismo dolor, suplicaban a Jesús de que tuviera misericordia con ellos. Y realmente no sabemos el trasfondo social de ellos, no sabemos su background familiar, no sabemos quiénes eran. Ni en la sociedad quiénes eran antes de contraer esta enfermedad. A lo mejor de los 9 uno tenía que regresar a su familia porque ya de tanto tiempo estar lejos por la enfermedad no había visto a su familia y lo que quería era ver a su familia. A lo mejor el otro era, no sé, médico y quería volver a enseñarle a todo el mundo que siendo médico ya había sido sano, ¿verdad? Se había sido limpio. Y quería ir a que todo el mundo viera que Jesús había hecho el milagro. A lo mejor el otro simplemente no le importó y dijo, esto fue lo que yo quería, me voy. No sabemos, ¿verdad?, cómo estaban esos 9 que no regresaron. Lo único que sabemos que nos dice la Biblia es que 9 eran judíos y un samaritano. Y ellos estaban, lo que sí entendemos es que estaban unidos por el mismo dolor, tenían la misma enfermedad, tenían ese padecimiento. ¿Y por qué será que los 10 no tuvieron, si estaban juntos en eso, por qué los 10 no tuvieron la misma actitud con Jesús de agradecer? Esos 9 no agradecieron a Jesús, solo uno de esos 10 regresó. Y a veces nosotros le pedimos al Señor y estamos buscando y nos metemos 10 días de ayuno, 10 días que no salimos del cuarto orando,
porque tenemos una necesidad en específico, porque queremos algo del Señor. Y estamos ahí, Señor, te busco, Señor, aquí estoy, Señor Padre. Y cuando entonces el Señor hace el milagro, nos hacemos los de la vista. Hasta ahí. Y entonces tenemos esa cosa y tú lo ves, que venimos y adoramos y buscamos y decimos, no, es que esta persona está en fuego, sácalo porque se va a quemar aquí. Pero es porque buscamos a Jesús porque queríamos algo específico de Él. Queríamos un carro, queríamos una casa, queríamos una esposa, queríamos un esposo, queríamos, no sé, queríamos algo material. Y a veces ni siquiera material, queríamos algo espiritual, queríamos que el Señor nos limpiara de algún pecado, de algo que hace ratos teníamos, ¿verdad? O cosas emocionales, mentales, situaciones, ¿verdad? Y lo buscamos por un motivo en específico. Entonces cuando el Señor hace ese milagro, no, ya, gracias, me voy. Y esta fue la actitud de los 9. ¿Por qué será que no fueron todos juntos? Si estaban juntos en el mismo padecimiento, ¿por qué todos juntos no fueron a la casa del Señor? Todos a darle gracias. ¿Por qué todos no fueron a donde estaba el Señor y decirle gracias? Incluso a veces en la iglesia, ¿verdad? Como hijos de Dios, como unidos que debemos ser y que somos, le pedimos a un hermano que ore por nosotros porque tenemos un padecimiento, porque mi hijo está en la calle, porque mi esposo no me escucha, porque mi esposa no me respeta, y nos unimos, ¿verdad? Y oramos todos juntos y tenemos ese padecimiento, y cuando el Señor lo hace, ni gracias al Señor ni a las personas que se unieron contigo a adorar. No debemos tener una actitud de esperar nada a cambio. Eso no es lo que es, sino que debemos ser agradecidos. Se trata del agradecimiento. No se trata de esperar nada de nadie, ni se trata de esperar y demandar que Dios haga algo en nuestra vida. No, se trata de como resultado de nuestro agradecimiento es que Dios obra. Y como resultado de las acciones de nosotros como hermanos en Cristo, debemos ser agradecidos y decir gracias porque estuviste ahí. Gracias porque me levantaste cuando estaba en el piso. Gracias porque oraste aún a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Gracias, hermano, hermana, porque estuviste ahí conmigo. Tenemos que ser agradecidos y venir a la casa de Dios con agradecimientos, porque es que Dios ha hecho tanto en tu vida. Nada de lo que has hecho lo has ganado tú, ¿eh? Nada de lo que has podido ganar en tu trabajo, nada de lo que has podido ganar en tu conocimiento, ¿verdad? Nada ha sido por ti. Todo te lo ha dado el Señor. La inteligencia te la ha dado, la fuerza te la ha dado, todo te lo ha dado el Señor y todo se lo debes a Él. Amén. Dice que cuando fueron limpiados, ahí hubo un milagro colectivo. O sea, fueron limpiados todos, ¿verdad? Pero dice que Jesús los sanó de lejos, a la distancia. ¿Por qué? Porque como decíamos, ya después de mucho tiempo esos cuerpos ya hedían. Entonces a la distancia ya no hedían, ¿verdad? Al Jesús limpiarlos, el milagro fue hecho y ya sus ropas, me imagino que iban corriendo a cambiarse la ropa. Me imagino que ya la felicidad, ¿verdad? Sus ropas andrajosas ya fueron cambiadas por limpias y lavadas. Y eso es propio de un cuerpo nuevo. Un cuerpo nuevo no puede tener ropa sucia. Un cuerpo nuevo no puede tener ropa rota. No podemos vivir, exacto, como andrajosos cuando el Señor nos ha limpiado, cuando el Señor nos ha sanado. ¿Y qué es lo que significa eso? Que cuando el Señor hace el milagro, cuando el Señor te limpia, te sana, tienes que quitarte lo que está sobrando.
El Señor hace el milagro completo, pero hay cosas que nosotros queremos acarrear y queremos llevar con nosotros a ese lugar de sanidad. La ropa limpia, el cuerpo limpio es propio de un cuerpo nuevo. Jesús trajo sanidad a esos cuerpos casi podridos y así es la obra del Señor. El Señor no quiere verte andrajoso, el Señor no quiere verte tirado en una esquina preguntándole por qué yo, por qué yo, por qué yo, Señor, por qué si yo te busco, por qué si esto. El Señor tiene un propósito más grande y a veces tenemos que salirnos de aquí y ver the bigger picture, como decimos en inglés. Tenemos que ver la imagen completa. El Señor obra así, el Señor quiere limpiarte, el Señor quiere sanarte. Y yo quiero decirle a alguien que vino hoy, a este lugar, sin fuerzas, sin ganas, sin ningún tipo sintiendo que su propósito que ya en un momento pensó y sintió en su corazón que había, ya como que se ha ido alejando ese propósito, alejando, cada vez lo ves más lejos. Y viniste a ese lugar simplemente porque buscar al Señor es lo que anhela tu corazón. Yo quiero decirte que papá está aquí y que papá te ve, Él te escucha, Él escucha tu clamor. Él escucha cuando por las noches te levantas a medianoche que nadie está despierto, solo tú te levantas de momento. Y es ahí donde Él está. Él es el que te ha levantado. Y te ha levantado no para que vayas a la cocina a tomar agua, ni para que vayas a la cocina a tomar leche, no. Te levanta para que te derrames en su presencia. Te levanta para que te arrodilles ahí mismo, dormida, ahí mismo, para que te levantes y hinques tus rodillas y le adores y le busques. Y Él quiere decirte que tu propósito no está dormido, sino que estaba on hold, porque el Señor quería sacar cosas de ti que ha sacado hasta este momento. Él quería hacerte un nuevo, darte un nuevo corazón. Quería que entendieras el propósito de lo que pasaste en tu vida. Quería que entendieras que sí, cada cosa que Él fue moviendo fue para que estuvieras aquí en este lugar, en este momento, ahora. Y es para que entiendas que el Padre que te sacó de la droga, que el Padre que te sacó de la adversidad, que el Padre que te sacó de esa vida turbia, de esa vida sucia, de esa vida oscura, es el que te está dando un nuevo camino. Y te está dando un nuevo camino de luz, un nuevo camino para que tú entiendas el poder que hay en Él. Para que entiendas el poder que hay en Él. Y entiendas el valor tan grande que tienes en Él. Entiendas el valor tan grande, es que vales mucho para Dios. Tú te imaginas tú siendo padre, que ahora mismo Dios te diga, entrégame, entrégame a tu hijo. Dios entregó a su hijo por ti fue por ti que lo entregó. Y yo quiero que tú entiendas y camines en esa realidad de que tienes un valor, de que tienes una identidad. Tu identidad no está ni en el maquillaje que te puedas poner, ni en las extensiones que te puedas poner, ni está en las cirugías que te puedas hacer, no está en la ropa que te puedas comprar, no está en cuánto puedas hacer para demostrarle a los demás de que tú vales. Es que tu valor está en la sangre que Jesús derramó por ti. Tu valor está en que papá te ve y te ama, en quien Él dice que tú eres, no quien tú dices que eres, en el que Él dice que tú eres. Amén. Si tú lo crees y yo lo creo. Fíjate en la manera que Lucas, conocemos que que Lucas era médico, ¿verdad? Y fíjense cómo él le pone su sellito de médico cuando él escribe este evangelio. Dice el versículo 14. Dice el versículo 14. Cuando él los vio, les dijo: id, mostrad a los sacerdotes. Y aconteció
que mientras iban fueron limpiados. Eso dice el versículo 14. Ahora, dice el versículo 15. Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. Dice que fueron limpiados, pero uno fue sanado. O sea, los 10 fueron limpiados, pero uno realmente fue sanado. Y yo me imagino en ese momento que el samaritano se dio cuenta que había sido limpiado. Me imagino que él se vio sus manos, vio sus brazos, vio su ropa. Y yo me imagino que en ese momento él buscó a ver dónde estaban los sacerdotes. Y me imagino que hizo contacto visual con alguno de ellos, como diciendo, es que los judíos, ¿verdad? Y ellos sabían el rito que había, en que si tú habías sido declarado impuro con una enfermedad por un sacerdote, ahora que soy limpio, mi actitud es ir a donde está esa persona que me juzgó, que me miró de mala gana, que me tenía como muerto en vida. Y yo me imagino que él se miró a donde él estaba y se le quedó mirando así, porque él sabía las estipulaciones de la ley en ese tiempo y el tratamiento que había con la lepra. Estamos hablando nuevamente de que la lepra era una enfermedad horrible, inimaginable. Entonces, ¿qué pasa? Que los sacerdotes eran los únicos que podían integrar nuevamente a la sociedad de estas personas. Yo no sé cuántas veces tú te has sentido así, como que habían personas que te humillaron, personas que te echaron a un lado, que tú haciendo mucho por ellos te abandonaron, no te hicieron caso, te miraron de lejos. Y después de que el Señor lo conociste, ¿verdad? A lo mejor muy adentro, y eso es nuestra humanidad, lo primero que nos da es por ir a buscar a las personas que lo hicieron y decir, hey, mira, tú que tanto me juzgaste, mírame. Tú que tanto me echaste polvo, mírame. Si ya yo estoy limpio, mira lo que el Señor ha hecho en mí. Y esa es la humanidad de nosotros. Pero dice que él, me imagino que él miró a donde estaba el sacerdote y dijo, como diciendo, mírame, si ya yo puedo escuchar a Jesús, ya yo puedo ir a las sinagogas, ya yo puedo ser parte de la sociedad, ya estoy limpio, ya yo no llego. Pero dice que él regresó primero a Jesús, porque fue él el sacerdote que le había limpiado. No fueron los demás que lo miraron de lejos y que le echaron tierra. No, fue Jesús el que lo vio realmente como él era. Y él reconoció esa mirada de Jesús. Jesús los miró a todos de lejos, pero él reconoció realmente que el verdadero sacerdote que lo había limpiado había sido Jesús. Y dice que le glorificó en gran voz y se postró en tierra a sus pies y le dio gracias. Tenemos que ser agradecidos, hermanos. El Señor demanda de nosotros agradecimiento. El Señor no nos debe nada. Todo se lo debemos nosotros a Él. El Señor no tiene que hacer el milagro. El Señor no tiene que sanarte. El Señor quiere sanarte. Y el Señor entiende que hay un propósito en esa enfermedad, que no te la trajo Él. No. Porque decimos, Señor, ¿por qué me trajiste esta enfermedad, Señor? Porque no, el Señor no trae enfermedad, el Señor no tienta tampoco. Nosotros mismos, con nuestras decisiones, con nuestras propias concupiscencias, tenemos que sufrir la consecuencia de nuestro pecado. Pero fíjate cómo es el Señor de hermoso, que Él usa hasta esa situación difícil que para ti no ves salida, que ves como oscuro, una enfermedad tan horrible, y Él He turns it around, lo vira, ¿verdad? Para tu bien. He turns it around for your good. Él hace de eso un propósito grandioso
¿Para qué? Para que cuando te encuentres con una persona que haya sufrido la misma enfermedad, para que te encuentres con una persona que haya pasado por lo mismo que tú pasaste, no te quedes así, los mires de lejos y digas, hey, tienes que pasar. No, sino que tú los veas y te acerques a ellos y le digas, hey, es que yo lo pasé, es que yo te entiendo, yo sé por lo que estás pasando y yo sé, si tú crees en el Jesús en que yo creí, vas a encontrar la sanidad, vas a encontrar la libertad, vas a encontrar la respuesta, vas a encontrar la salida. Él va a abrir un camino, Él va a abrir puertas. Si otros se cerraron la puerta, Él va a abrir 7 puertas más. Para eso es que pasas por la dificultad. Y aunque sea difícil, aunque lo veas tan horrible y tú digas, pero ¿por qué yo? Señor, ¿por qué motivo yo? Si yo llevo 20 años en el Evangelio, si yo llevo 25 años en el Evangelio, si yo llevo 10 años en el Evangelio, ¿por qué será que es tan difícil? Yo soy bien jovencita, pero no se vayan a pensar que yo no he pasado cosas con el Señor. Sí, porque a veces la gente me ve así como flaquita y piensa que yo tengo 10 años. La gente por ahí me dice, pero tú pareces que tienes 10, 12 años. Yo no, ya un poquito más. Y la gente piensa que como que uno no, ¿sabes? Nada, si es joven, no se la ha pasado por nada. Comparado con otras personas, ¿verdad? Que tienen, ¿sabes? Son más grandes y maduros, ¿verdad? En la fe o en la vida. No he pasado por nada, pero nosotros los jóvenes tenemos que entender que los jóvenes padecemos también. Y sobre todo en este tiempo. Tenemos que salirnos un poco de la mente de la juventud, está perdida y de que ellos no saben nada. Y entender que hoy en día los jóvenes están pasando un momento bien difícil. O sea, lo que uno ve alrededor es impresionante. O sea, yo que estuve en la universidad, que pude ver con mis propios ojos la maldad, la podredumbre mental que hay en la sociedad hoy en día. Tenemos que ponernos, ya los que somos grandes, ¿verdad? Los que son grandes, no soy grande todavía, pero los que son grandes, ¿verdad? Tenemos que ponernos firmes y orar realmente por los jóvenes. Los jóvenes están pasando situaciones, crisis existenciales, crisis emocionales, cosas que no se ven porque quieren enmascararlo. Pero yo realmente creo que hay una generación, una juventud que se está levantando. Mira, los jóvenes de acá a mí me impresionan porque han hecho tanto en estos últimos tiempos y he visto el anhelo y el deseo de buscar al Señor y he visto el deseo y el anhelo en los líderes de los jóvenes de esta casa. Pero tenemos que orar y tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría para poder guiar a los jóvenes, a los que vienen y a los que están ahora en camino, ¿verdad? A lo que es la adultez y la madurez. Y este hombre dice que lo glorificó en gran voz. Lo glorificó en gran voz. Venimos y nos quedamos así en un lugar tranquilo y puede estar sucediendo lo que esté sucediendo y nosotros acá. Que está muy bien, yo no veo mal que usted esté tranquilo en su lugar porque el Señor ve eso también. No todo el mundo adora así. Yo entiendo que hay muchos que estamos en un lugar ahí tranquilitos con el Señor, eso está bien. Pero si la Biblia dice que le adoró y le glorificó en gran voz, es porque había un poder en levantar la voz. Es porque había un poder en salirse de uno mismo y glorificarle en gran voz. Tenemos que salirnos un poquito de la norma de yo estoy acá, sí, Señor, y aprender a que el Señor también quiere que con nuestro cuerpo le adoremos, que le dancemos, que de nuestra boca salga la adoración, no solamente en nuestro interior, sino de que salga. Él quiere escuchar tu voz, no solamente la mía. Nosotros cuando estamos aquí arriba, yo adoro al Señor porque realmente para eso nací, es lo que más placer y todo me da. Pero yo entiendo que hay muchos que no están acostumbrados a eso. A lo mejor son nuevos en la fe o vinieron por primera vez y no saben lo que está ocurriendo aquí arriba. Pero yo lo único que te exhorto es a que tú puedas, o en casa que nos ves, a que tú puedas salirte un poquito de ti mismo, poco a poco,
te sales de ti y le dices: Señor, yo quiero adorarte de una forma diferente, porque llevo demasiado tiempo adorándote de una forma, y yo entiendo que si yo necesito ropa nueva, si yo necesito un cuerpo nuevo, si yo necesito ser limpio, si yo necesito ser sanado, algo tiene que cambiar en mi adoración. Yo tengo que adorarte de una forma diferente, de una forma que provoque que la atmósfera cambie, algo que provoque que cuando yo entre a un lugar, lo que está alrededor puedan ver que hay algo diferente en mí. Mi adoración tiene que cambiar. El Señor quiere mover las aguas en nuestro favor, y nosotros queremos meternos ahí y decir: Señor, no, pero es que yo quiero que sea de esa forma. Señor, pero ¿por qué no lo mueves de esa forma? Y Señor, y si yo hago tal cosa, a lo mejor va. No, deja que el Señor mueva las aguas del estanque. Deja que el Señor fluya, que fluya con poder en tu vida. Cambia tu actitud para que Él pueda obrar como Él quiere. Amén. En esta historia queda demostrado que no siempre los hombres sanados son los hombres salvados. 1 de 10. Fíjense que al único que Jesús le dijo en el último versículo: ve, tu fe te ha salvado, fue al samaritano, aquel despreciado, aquel que me imagino que se sentía también poca cosa, porque es imposible que tú tengas una enfermedad así, que la gente te mire de lejos, que la gente hable de ti, que incluso hasta te tire cosas, comida, las sobras, comida sucia, comida llena de. Y a ese que realmente reconoció la mirada de Jesús, a ese fue el que Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Ahora, ¿tú te imaginas la decepción de los otros 9? Porque ellos vivirían con un cuerpo sano, pero un alma totalmente perdida. El Señor hizo el milagro, pero si no recibes a Jesús en tu corazón, si no dejas que Él entre y cambie todo lo que está acá, que mueva los muebles, que saque todo lo que está podrido, todo lo que tenga polvo, si no dejas que Él haga eso, entonces vas a vivir sano, vas a decir: no, mira toda la gente que se enferma, y yo no sigo al Señor, pero aquí estoy. Yo no hago esto y esto y esto, pero aquí estoy. Estoy con vida, con más vida que nunca. No tengo problemas de salud, no tengo problemas de respiración, no tengo problemas en el corazón, no tengo problemas de nada. Yo estoy bien. Sí, pero tu alma está totalmente perdida. Y en esta mañana yo sé que Dios va a entrar en tu corazón, que Jesús va a entrar en tu corazón, y que vas a poder sentir un cambio. Allá, si nos ves en casa, yo sé que si crees realmente, si crees fielmente en el poder que hay en el nombre de Jesús, tu vida va a cambiar. Es que tiene que cambiar, porque Jesús, cuando entra en un corazón, cambia la atmósfera, cambia todo lo que está dentro, mueve, saca, hace lo que tiene que hacer. Tu fe te ha salvado. Ahora, ¿puedes imaginarte al samaritano que vivió con un cuerpo limpio, un cuerpo sano y con un alma salvada y profundamente agradecida? Fíjense. O sea, él se llevó el 3-pack. Se llevó 3 for 1. El 3 por 1. Se las llevó todas. Se llevó la sanidad en su cuerpo, la salvación de su alma, y agradeció. Él era agradecido, y no agradeció solamente cuando el Señor hizo ese milagro, sino que ya él era una persona agradecida. Porque si usted no agradece, si usted no es una persona agradecida, de esas que no agradece por nada, ni aunque le den el último iPad, el último iPhone, el último Mac, usted ni agradece, porque usted se cree que se la merece. ¿Ah? Y a veces somos así y nos creemos que nos merecemos todo, y que nos merecemos que el Señor nos sane, y que nos merecemos que el Señor nos limpie. Señor, pero si tú lo has dicho que lo has hecho, ¿por qué no lo vas a hacer conmigo si lo has hecho con otras personas? Si yo me merezco, mira todo el trabajo que yo hago en tu casa. Señor, mira todo lo que yo hago por ti. Él fue agradecido desde antes, porque él reconoció la mirada de Jesús y él supo que esa mirada fue diferente.
Él había escuchado acerca de Jesús, pero cuando él lo vio, yo sé que él sabía que algo iba a suceder. Y cuando él salió caminando, él no sabía realmente, no tenía la certeza absoluta de que iba a ser sano, ni los otros 9 tampoco. Pero la obediencia a lo que Jesús dijo fue lo que hizo que Jesús obrara. A veces el Señor demanda de nosotros obediencia. Señor, pero es que yo no entiendo porque eso no luce como lo que yo puse en mi agenda el 10 de enero. Señor, pero eso no. Señor, ¿qué estás haciendo? Y le preguntamos, Señor, Señor, ¿qué tú estás haciendo? Eso no luce como lo que yo me imaginé. No. Él fue agradecido desde antes. Él sabía que algo iba a suceder. Y caminó, y en el camino fue que fueron limpios. Volvió. Eso significa que no se alejó del Salvador. Glorificando. Eso revela el acto más hermoso de un alma salvada. Es reconocer que Dios merece nuestra adoración por su trabajo de amor y perdón. Él glorificó a Dios. Por eso cuando decimos digno de alabar, tú eres digno de exaltar, solamente estamos reconociendo a Dios por encima de todo. Y estamos diciendo que Él merece nuestra adoración por el sacrificio que hizo por nosotros. Es que si no tienes nada más por lo cual agradecer, empieza agradeciendo por el sacrificio que Él hizo por ti en la cruz. Empieza agradeciendo de que estás en un lugar, de que tienes vida, y a lo mejor quizás tengas un dolor, tengas algo, y estamos creyendo que en esta mañana Dios va a hacer el milagro y vas a salir de aquí de una forma, vas a salir diferente a como entraste, porque si no sales diferente a como entraste, entonces realmente no tuviste un encuentro con Él. Pero en esta mañana sabemos que Él lo va a hacer, así que vamos a orar por sanidad en esta mañana. Vamos a orar para que cada petición que esté en tu corazón el Señor pueda cumplirla, te pueda dar sanidad, glorificando. Eso es lo que hace un alma que ha sido salva. Glorifica al Señor. Porque si tú te pones a pensar en cómo tu vida era anterior a conocer a Jesús, yo nací en el Evangelio desde que tengo uso de razón. Estoy en la iglesia, en la escuelita dominical, ¿verdad? Cantando mis coritos. ¿Cuántos quieren que traigamos coritos un día de esto? Los coritos son poderosos. Un día los vamos a traer. Pero yo nací en el Evangelio y para mí es de las cosas más hermosas poder saber que el Señor, ¿sabe?, me dio una familia en la cual se me inculcó la fe. Pero si usted se pone a pensar un poco más atrás en cómo era su vida antes de Jesús, antes de conocerle, quizás estaba en la droga, quizás estaba en el alcohol, quizás tenía vicios de diferentes tipos. Y mira dónde el Señor te tiene hoy. El Señor te ha dado tanto, te ha dado una familia que a lo mejor hayan 2 o 3 que estén perdidos, o no perdidos, sino que estén por allá, lejitos. Pero si tú crees en esta mañana que Dios los va a traer de nuevo, que los atrae, si tú en esta mañana puedes levantar tu voz y clamar y decir: Señor, yo clamo por mi familia, Señor, yo clamo por mi sanidad, Señor, yo clamo y yo sé, yo creo en tu nombre, y yo sé que si lo has hecho antes, sé que lo harás otra vez. Vamos ahí donde estás, ponte en pie. Si tú solamente crees que Jesús, el que te escogió, el que te vio, el que te pensó, está contigo, lo hará con tu familia, lo hará con lo que te rodea. El acto más hermoso de un alma salvada es glorificar. Y dice dándole gracias. Eso es reconocer que Él hizo bien en tu vida. Es saber que Él tuvo misericordia de ti en medio de la miseria en la que estabas. Él tuvo misericordia de ti, no lo olvides. Él te vio. Y de esos 10 que podían haber tenido la misma actitud,
y pensaron en otras cosas, dijeron ya, porque a lo mejor ni fue malsano el pensamiento. A lo mejor dijeron, ay sí, ya finalmente ya puedo volver a mi familia, o finalmente ya puedo volver a mi trabajo, o finalmente. Pero solamente uno quería algo más. Solamente uno tenía una necesidad más profunda. Solamente uno fue a donde él estaba y le dijo, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está. Yo me derramo ante tu presencia, Señor, para que tú hagas un cambio en mi vida. Y ahí donde estás, yo te invito a que tú cierres tus ojos y tú puedas decirle, Señor, yo quiero ser ese uno. Porque el Señor nada más que necesita uno que realmente tenga la determinación, que tenga la visión que Él les ha dado para que puedan cambiar la historia. Y yo sé que acá, todos los que estamos aquí, somos ese uno. Somos ese uno que realmente se determina a partir de hoy a vivir diferente, a adorarle diferente, a buscarle diferente. Somos ese uno que entiende la importancia que hay en su nombre. Ese uno que cree que se levantó de los muertos al tercer día. Ese uno que sabe que ese amor tan grande fue el que nos escogió, que sabe que ese uno que somos nosotros, somos los escogidos, somos los hijos de Dios y tenemos un propósito, tenemos una identidad. Dice el Salmo 103 del 1 al 3. Salmo 103 del 1 al 3. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que tú rejuvenezcas como el águila. ¿Con cuál de los 10 leprosos te identificas en esta mañana? Yo no sé tú, pero yo me quiero identificar con el que volvió y glorificó su nombre. Yo me quiero identificar con el que agradece en cada cosa, por más mínima. Yo me quiero identificar con el que cuando doy un paso sin saber si va a funcionar, o sin saber realmente si Dios lo va a hacer por mí, aún así yo agradezco. Yo digo, Señor, yo doy este paso y yo te agradezco porque sé que ya me has dado la victoria. Señor, yo doy este paso. Es que yo me identifico con el que lo vio. Yo me identifico con el que vio a Jesús, con el que pone su mirada en él, en Jesús, en el dador de mi fe. Es que yo me identifico con Él, porque Él padeció como yo padezco, porque Él vio ese propósito, porque no vio mi pecado, porque no vio cuántas veces me caí, sino que vio ese propósito en mí y pensó en mí. Con ese yo me identifico. Yo soy el que bendice a Jehová y no olvida ninguno de sus beneficios. Yo soy el que, sin merecerlo, Él decide perdonar todas mis iniquidades. Yo soy el que agradece, el que adora, porque sé que en su momento todas las situaciones momentáneas van a pasar. Y saldré de ese lugar oscuro, saldré de esa situación en victoria y adorándole, glorificándole, porque Él fue el que me dio la victoria, porque Él fue el que me sanó, porque Él fue el que me limpió, porque Él fue el que me dio vida. Así que cierra tus ojos ahí y dile: tú eres digno. Tu nombre es incomparable, inigualable. Nombre sin igual, digno de alabar. Dile con todo tu corazón, derrámate en este momento, derrámate en su presencia y dile: Cristo, nombre sin igual, tú eres digno.
Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Tú eres digno de alabar. Que se escuche. Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Oh, qué hermosa presencia, qué hermoso eres, Rey de gloria. Sea a ti la honra, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Vamos, sea la gloria, sea la honra y el poder. A ti sea la gloria, a ti sea la honra y el poder, sea la gloria. Vamos, dile, sea la honra y el poder, sea la gloria. Vamos, sea la honra. Vamos, ahí en casa levanta un cántico, ahí en casa levanta una oración y dile a ti sea la gloria, sea la honra, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la solo a ti, sea la honra y el poder. Tú eres digno, nombre sin igual, digno de amor. En cada situación, en cada momento, ahí estuviste. En cada paso, ahí estuviste. Y ahí estabas tú, ahí estabas tú. Por eso te doy gloria, por eso de mi boca tiene que salir mi agradecimiento. Porque me has sacado, porque me has dado vida, porque me has dado un propósito. Tú eres digno de alabar. Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar. Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Sus brazos están abiertos en este momento, en este lugar. Acércate a Él. Acércate a Él confiadamente. Él tiene la respuesta que tú hace rato estás buscando. Él tiene la respuesta a esa inquietud que le has preguntado a tantas personas y nadie te ha sabido decir. Él es la respuesta. Acércate a Él confiadamente, acércate. No pidiendo cosas materiales, no pidiendo, sino acércate, porque es que hay una necesidad cuando tú entiendes y cuando tú te das cuenta del cambio y de lo hermoso que Él es y lo que Él hace dentro de ti. No puedes volver atrás. No puedes preguntarle a otra gente que a lo mejor no entiende. No, vas a Él directamente, te acercas a Él. Y hay veces en que no tienes más nada que decir, solo levanta tu voz y dile: tú eres digno, Cristo. Dile: nombre sin igual, digno de alabar. Dile: digno de alabar. Tú eres Cristo. Y ahí está la respuesta. Nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar. Cristo, mi centro, mi centro, mi Cristo, digno de alabar. Se exaltado en los cielos, ven y llena este lugar. Dile: tú eres digno de
decirle, ven y llena ese lugar. Tú eres digno de alabar. No hay otro nombre. Yes. Y se exaltado en los cielos. Ven y llena. Tú eres digno. Algo está pasando aquí. Cadenas se están rompiendo. Cadenas se están rompiendo. Se exaltado.